Revista. Noticieros en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 31 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación el secretario de Gobierno, Jesús Oviedo. Secretario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Toño, muy buenos días. Miguel, buenos días. Fer, buenos días. Con el gusto de estar aquí contigo y poder platicar pues, de temas aquí actuales del Estado. Secretario, el tema que tiene que ver con los protocolos de seguridad, si recibiste o no recibiste la solicitud que hace Morena a través del IEC, si estás obligado a cumplir la ley que dice que hay que establecer ciertas características previas antes de otorgar la seguridad, si a partir del lamentable asesinato de Gisela en Celaya va a cambiar la postura que tiene hoy el gobierno de Guanajuato y la Secretaría para dotar de estos protocolos de seguridad, secretario. Sí, mira, empezaré por decirte que en diciembre se hizo un acuerdo con el INE, con el IEG, con la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Gobierno para establecer un protocolo y hacer acuerdos de comunicación. Entonces, firmamos ese acuerdo, también se publicó el reglamento de campañas para el proceso electoral de este año y a partir de ahí, bueno, pues me parece que es un tema que todos deben de conocer, sobre todo los implicados políticos. Nosotros desde la Secretaría de Gobierno hicimos contacto con los partidos, bueno, desde antes del proceso electoral mantuvimos y establecimos comunicación con los presidentes de todos los partidos, intercambiando los teléfonos para tener la comunicación directa sin que hubiese intermediación de nadie. Eso nos permitió tener pues esa comunicación directa. Hubo quien la utilizó, hubo quien no la utilizó. A partir de ahí, bueno, pues también tuvimos reuniones con el INE, con el propio Colegio de Notarios para poder hablar de lo que requeríamos para el proceso electoral. En ese momento al inicio de todo este proceso, a la Secretaría de Gobierno le llega un escrito del Instituto Estatal Electoral donde establece que le ha llegado de parte del INE un comunicado, en donde el INE hace llegar una solicitud que establece Morena de candidatos a senaduría, al Estado y a municipios. ¿Eso cuándo fue, secretario? Eso a la Secretaría de Gobierno nos llegó el día 11 de marzo. Okay. Morena estableció un escrito al INE el día 8 de marzo. Uh-huh. El INE le manda al IEG el 10 de marzo esta solicitud y el IEG nos establece a nosotros en la Secretaría de Gobierno el 11 de marzo este escrito donde establece que llegó del INE la solicitud que hace Morena. Pero en este escrito no es una solicitud, porque en este escrito se establece muy claro que todavía no hay candidatos. Y por lo tanto, bueno, pues nos dice el INE, el IEG, que establezcamos lo que pertenezca a hacer. Por supuesto, pues no tenemos candidatos. La ley establece que la seguridad se establece a candidatos. Es la ley, ¿verdad? La ley electoral establece... La ley se establece que la seguridad pues se da a candidatos. Si le pregunto esto porque no es un reglamento de campaña, sino es la ley como tal. Sí, ¿Es claro. un reglamento o es la ley lo que establece? Sí, porque nada más para que la ley establece que la seguridad se establece a candidatos. Okay. Y entonces, pues no conduce a ser, no podemos nosotros actuar en ningún sentido porque no hay candidatos en este momento. Nosotros nos esperamos, pero el IEG le notifica a Morena que no es el momento y que además, de acuerdo al reglamento, hay un procedimiento que solicita que se cumpla y se lo hacen llegar. Ajá. Aquí está el documento. A partir de ahí, el IEG también le vuelve a mandar a Morena
otra vez otro documento el 23 de marzo Ajá. para establecer el método y el mecanismo para solicitar seguridad para los candidatos. Hasta ahí todo caminó, pero finalmente no hubo una respuesta. Y es ahí donde yo digo, bueno, ¿por qué el partido, los responsables, no se acercan a cumplir? Porque me parece que un tema de seguridad pública es un tema sumamente sensible, complicado e importante. Es hasta el 2 de abril que el IEG nos establece que se han regularizado las candidaturas y que se haga lo que es conducente. Y a partir... El martes, estás hablando del martes. El 2 de abril. Ok. Sí. Y entonces, el día de ayer, pues ya le dimos la respuesta al IEG, en donde estábamos tomando las medidas aún y cuando no se han cumplido los procedimientos. ¿Qué procedimientos, secretario? El procedimiento que establece el reglamento. Sí, porque el reglamento en dice que el el martes- artículo 42 y que establece pues básicamente tres requisitos. Un documento escrito donde se solicite la seguridad, ¿no?, y explicando la necesidad de ella, un teléfono para hacer contacto o un medio de contacto, correo electrónico, para que se pueda hacer contacto con el candidato, y una denuncia para poder tener ese antecedente y saber de qué se trata y si es necesario hacer investigación al respecto de esta solicitud. En el primer caso, del primer punto, se requiere cuando habla de por qué se requiere la seguridad es decir, hay una justificación, es decir, De entrada es una solicitud, Miguel, hay que hacer una solicitud. Sí, pero hay una parte que dice que por qué se requiere tiene que ser acompañada de una justificación. Describir el entorno. O sea, simplemente la requiero, o hay que decir, en el municipio en donde yo vivo, o voy a hacer Cerca. campaña, está esta situación. O sea, ¿se requiere esa justificación? Se Eso es requiere una solicitud Ok. donde digas por qué. ¿Sí? Ujú. Esa es la solicitud básicamente Ok. para que tú tengas el acceso a... Y la denuncia es a fuerza. No es a fuerza. La denuncia se solicita porque obviamente el objetivo es poder hacer una investigación de la situación por la que el candidato está solicitando. O sea, son tres requisitos, me parece que relativamente sencillos, los que son para que tú hagas, tú solicites tu seguridad. Y obviamente, pues un teléfono, que es uno de los requisitos. Una solicitud, un teléfono y una denuncia. Y la denuncia puede quitarse. Esos son los tres requisitos de los que habla, secretario. Exactamente. Y la denuncia no es enteramente necesaria. No. Ok. Sí la queremos por lo que menciono. Tiene todos los tres requisitos son básicos, pues. Tal vez la denuncia menos básica, pero es, si tú quieres, valoramos que hay que hacer una indagación por lo que está pasando, por lo que está solicitando el candidato, pues creo que es necesaria tener una denuncia. Así comentábamos justamente, secretario, y lo comentamos, que parecía que en el temas legales, pues no había, o sea, la autoridad electoral ni la estatal parecían estar infringiendo ninguna, o sea, es decir, que hayan hecho desde el punto de vista legal alguna omisión. Eso me queda clarísimo, o sea, es eso que está describiendo. El punto es, y ya lo hago a partir de lo que dicen ahora las candidatas, y me baso en lo que dijeron ayer, sobre todo Yulma Rocha y Livia Denise García, que ellas no han recibido amenazas. Entonces ellas van a solicitar, ellas ya dijeron, vamos a solicitar reforzar la seguridad. Si no han recibido amenazas, ¿cuál va a ser con ellas la justificación? O sea, es decir, ¿cómo cambia el entorno? Y si esto no les obliga a cambiar la ley. A ver, Miguel, hay una razón. Cada candidata, si solicita, tiene una razón. Y la razón, ella, si la tiene, pues que la ponga. Eso es lo único que se requiere.
Pero puede ser la razón que pueda esgrimir ahora, hablo de las dos candidatas a la gubernatura. Oye, es que ante el entorno, ante los hechos que ocurrieron en Celaya, yo creo que necesito mayor protección por el ambiente. O sea, esa puede ser una justificación. Esa es la razón, pues, ella lo pide por eso. Hay una valoración y hay un intercambio de comunicación para determinar cómo se atenderá la solicitud. ¿Y se les brindará protección independientemente de que no pongan ninguna denuncia? Se les brindará protección independientemente, pero por supuesto que tenemos que valorar, porque la protección no implica que tengas gente 24 horas al día. Eso es un asunto importante en determinar, pero sí es establecer comunicación y acuerdos para brindar la protección, porque finalmente de eso se trata. Ahora, ¿no había probabilidad, secretario, de que el día 31, que empiezan las campañas para alcaldes, que empezaron, de acuerdo con la ley y el protocolo, era imposible que alguien tuviera seguridad? Sí. No, por supuesto que no, porque tú puedes hacer esa comunicación. Ese es el tema, exactamente ese es el tema, porque nosotros estábamos dispuestos, nosotros establecimos la comunicación y cualquier partido podía solicitar y hacer los acuerdos necesarios para arrancar desde el primer día, pero no lo hicieron. Hubo candidatos que sí, y no lo puedo decir para guardar la secrecía, pero hubo candidatos que sí entablaron solicitudes y cumplieron requisitos. Y se las dieron. Claro. Ahora, ¿quién decide, quién es el comité, el grupo que decide que en base a esta solicitud que establece el reglamento o el protocolo o la ley, quién dice tiene razón o no tiene razón? ¿Hay que darle o no hay que darle? ¿Hay que darle 6 horas, 12 horas, 18 horas, 2 elementos, 4 elementos, 8 elementos? ¿Y quién le da la protección? ¿Las fuerzas de seguridad del Estado o las policías municipales? Si quieres, vamos a una pausa y Bien. nos respondes, por favor, después, secretario Jesús Oviedo. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos 8:47, seguimos en esta charla con el secretario de Gobierno Jesús Oviedo, hablamos sobre el tema de protocolos de seguridad a candidatos y antes de la pausa te decía, secretario, ¿quién determina si sí o si no? ¿Quién determina cuántas horas y quién determina cuántos elementos? La Secretaría de Seguridad del Estado, conjuntamente con los municipios, porque aquí hay que recordar que para este proceso ya de la seguridad propia participa la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y las policías municipales. Dependiendo de las condiciones de los municipios y de la capacidad que tenga una policía municipal, pues se hace uso y se le plantea al municipio. Pero hay municipios que no tienen esa capacidad y por lo tanto entran las fuerzas de seguridad pública del Estado y también en su caso y en su momento las fuerzas de la Guardia Nacional y Sedena. En el caso, de la protección nada más o la solicitud que hizo Morena, ¿la Secretaría de Gobierno reconoce alguna omisión o cumplió e hizo lo que le tocaba? A nosotros hicimos exactamente lo que nos tocaba. Cubrimos y revisamos exactamente lo que nos tocaba, porque finalmente nosotros dependemos del Instituto Estatal Electoral. ¿Y ¿En qué sentido? Porque el órgano, se establece el reglamento que la solicitud debe ser al instituto, y el instituto, con los requisitos que estamos planteando, y el instituto lo turna a la Secretaría de Gobierno para que la Secretaría de Seguridad Pública atienda a través de las propias fuerzas, a través de los municipios o a través de la Guardia Nacional en su caso. Se cumplió la ley, se cumplió el protocolo, ¿faltó voluntad? ¿Se pudo haber sustituido por voluntad? ¿Bastaría la voluntad del Instituto, de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Gobierno para suplir la ley o es imposible, secretario? No, es que sí hay un error, porque no se hicieron los trámites adecuados en el momento, no se previó esa parte. Eso es un tema que... ¿Es un error de quién? De Morena. Porque no hizo lo conducente, lo que establece, no se hicieron las solicitudes en su caso, como debe establecerse acá. Hoy estamos recibiendo una cantidad de solicitudes sin conocimiento propio del reglamento, y estamos atendiéndolas, pero estamos buscando pues cubrir los requisitos, porque de entrada
nos están solicitando sin tener un número de contacto con el candidato. No tenían número de teléfono. ¿Perdón? No tenían con número de teléfono. O sea, cuando hubo esa solicitud, no les adjuntaron el número de contacto de teléfono. De los candidatos no. Es más, en esa solicitud original no había candidato no era ninguno candidato. Ajá. Había de algunos nombres de los que se consideraban candidatos y que el instituto iba a validar. Pero de todas maneras había un espacio vacío, no tenían el nombre del candidato. Te preguntaba te comentaba en la pausa, secretario, que platiqué con el dirigente estatal del Partido Verde, Sergio Contreras, y me decía dos cosas. Una, que desde su punto de vista, y que él lo había dicho, dice, no hubo reuniones por separado, con partidos, pero no hubo reuniones, y yo pedí reuniones para analizar este tema, mapas de riesgo, lugares en donde pudiera haber problemas, y no hubo reuniones. Sí hubo en esta reuniones materia. con los presidentes, con Sergio estuvimos, Bueno, eso con fue Rodrigo estuvimos, eso fue lo que me con dijo Ruth sobre estuvimos, este tema, con todos los sobre este presidentes tema de los partidos. de seguridad. Y me decía también que no vio esa voluntad de parte del gobierno, no voluntad, sino que no se dio las reuniones que él, desde su punto de vista, creía que se podían haber dado y que no hubo respuesta pues del Estado ante esta Mira, circunstancia. yo lo que te puedo decir es que nos reunimos con los presidentes de los partidos para estar en comunicación, para escuchar, y tienen los presidentes de los partidos la comunicación directa con la Secretaría de Gobierno, conmigo específicamente, para poder hacer cualquier situación, para poder establecer, proponer o demás. Pero independientemente de que tienen mi teléfono, nos reunimos, hicimos reuniones. ¿Con Adriana? Con Adriana también. Y bueno, Adriana no quiso estar en Secretaría de Gobierno, nos reunimos en un hotel. ¿Está hablando de la última reunión o de...? Previas. No, reuniones previas, Ah, reuniones previas. Morena no asistió a esas reuniones. Con Morena tuvimos una reunión, una sola reunión, y la que tuvimos en el martes pasado, ahí sí no asistió, ahí sí fueron todos los presidentes de partidos y no estuvo Morena. Entonces, yo creo que ahí hay un asunto de que tenemos un protocolo, unos requisitos verdaderamente sencillos. Yo no le Ahora, veo. Secretario, este hecho, por supuesto, marca El asesinato de Gisela Gaitán marca un antes y un después. ¿Van a cambiar los criterios o ustedes van a ser igual de exigentes en esa materia? Es que complementar el protocolo se mantiene, la ley se mantiene. Porque está pensado como está. De acuerdo, o sea, es decir, las posturas, las respuestas que dé la Secretaría de Gobierno no van a variar. Sí están variando porque estamos recibiéndolas y les estamos pidiendo que lo hagan por el camino adecuado, independientemente de que estamos transitando ya esa solicitud. Pero se requiere, de todos modos, de las tres condiciones que decías, se requiere el número telefónico, se requiere la solicitud con cierto fundamento y, de ser posible, una denuncia. Es correcto. Pero la denuncia pero en términos En términos reales, lo que estamos solicitando en este momento es tu solicitud con un teléfono de contacto. Eso es absolutamente... o sea, ¿del candidato o del partido? Del candidato, Sí. porque con el que tenemos que tener la comunicación y tenemos que entablar, conocer su necesidad, conocer su razón de que ha solicitado, es con él. Y hasta el momento, ¿cuántas solicitudes han recibido y cuántas han atendido o han procedido y han decidido sí brindarle seguridad? Bueno, la verdad de las cosas es que entre ayer y antier, nos han llegado más de 100 solicitudes. Estamos transitando con la Secretaría de Seguridad, entonces estamos empezando a atender. Pero de esas más de 100 solicitudes, han llegado, una solicitud llegó con casi más de 80, o sea, de manera genérica, pues. Cuando hablas de 100 solicitudes, hablas en general, o sea, de 100 solicitudes que en una solicitud pueden venir 30 Bueno, o 100 documentos, candidatos. o 100 documentos. Pues. Está bien, 16 solicitudes. Ok, sí, eso es importante. 16 solicitudes, Ok. en una de ellas,
Para varios candidatos. Para muchos, no Y varios. esa no te sirve. Bueno, estamos empezando a transitar, pero estamos pidiendo información para atender porque no tenemos un teléfono de contacto Ahora, con candidatos. Supongo que estas solicitudes... Y que precisamente por eso Ajá. hay que hacer una solicitud. ¿Cómo me contacto con ellos? A nosotros ahora tenemos que estar buscando y obviamente el proceso se hace más difícil por esa necesidad de búsqueda de contacto con el candidato. Morena anunció ayer, antier, a través de su dirigente, que ellos ya no se van a esperar y que solicitan a la Guardia Nacional que proteja a sus candidatos y que piden un estado de excepción. Entonces supongo que Morena no solicitó al gobierno del Estado. Sí lo tenemos. O sea, solicita Tenemos una solicitud de manera genérica. de Morena. Sí. Ok, entonces... Genérica con nombres, de varios nombres, o sea, es Sí. decir, ahí, Y ok. si recibe protección federal, ustedes automáticamente descartan esa solicitud porque ya está protegido. ¿O qué van a hacer? No, claro, definitivamente eso sí. O sea, no se puede A duplicar. ver, lo importante es tener a la gente que requiera con resguardo. Eso es lo más importante, ¿sí? De eso es lo que tenemos que tener certeza. Aquí no es un tema de que quién sí o quién no. Es un tema de tener a la gente con seguridad. Y si ya tienen atención de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa, bueno, pues ya no vamos a actuar nosotros, ¿sí? Porque finalmente, pues es muy complejo poder ponerle seguridad 24 horas a, bueno, pues cuántos candidatos hay en el Estado, ¿no? Entonces, no es posible hacer eso como tal. Y definitivamente, bueno, entiendo el momento, pero hay candidatos que no requieren una seguridad 24 horas con elementos que estén al lado de él. Entonces, esa es la valoración que estamos haciendo. Pero sí, por supuesto que aquí es fundamental también el trabajo conjunto con la Guardia Nacional para que los que verdaderamente requieran seguridad, que eso es lo más importante, tengan la seguridad. Hay cobija para todo, cobija de seguridad, hay cobija para, me refiero a elementos o como una metáfora ahí, Exacto. hay cobija para proteger a los candidatos sin desproteger a los guanajuatenses, secretario. Eso es un factor de análisis y ese es por eso lo importante de valorarlo, cómo vamos a ir avanzando, porque tenemos que cuidar las dos partes. Sí, No hay cobija para todo. esperamos, en el análisis y en el trabajo, esperemos la mayor cantidad. Hasta hoy, 4 de abril, ¿cuántos candidatos han recibido protección ya por parte de autoridades estatales o municipales, de acuerdo con la información que ustedes tienen? Tenemos 6. 6 candidatos. Sí. Ok. Miguel. No, nada más como resumen, entonces con base en todo lo que nos ha dicho, el gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno, hizo lo que tenía que hacer, no cambiaría nada de lo que hizo hasta el momento y advertiría que la ley tiene algunos vacíos para que los candidatos... No lo tiene. Lo que pasa es que no se cumplió con los requisitos. Y la autoridad hizo lo que estaba sobre. Nosotros, no cambiaría nada. lo que establece el reglamento, lo que establece el acuerdo y lo que es claro, pero aquí lo que es importante es pues cumplir los requisitos, entablar la comunicación necesaria para poder hacer que las cosas se den. Porque la otra pregunta que me faltaba decir era que el propio Sergio Contreras me dijo, es más fácil solicitar Al INE que al IEG. protección a candidatos que al IEG. Bueno, y al Estado. si vas a ir a línea a pedirles que te den seguridad y te la van a dar, creo que sí, pero no creo que el INE les vaya a dar una seguridad si vas y lo dices verbalmente, vas y lo dices con un escrito. Acá la diferencia es que nosotros lo estamos buscando que sea con información del candidato individualmente para poder tener una mejor comunicación y más accesible. Perfecto, pues muchas gracias. Porque, insisto, los requisitos para cubrir son la solicitud, el número telefónico o el punto de contacto y, en su caso, la denuncia, que esa, bueno, tiene la flexibilidad. Perfecto. Pues gracias, secretario Jesús Oviedo. Ya conforme avance quizá un mes, si puedes asistir con nosotros para que nos digas cómo avanzó esto y esperemos que no tengamos que lamentar ningún homicidio de esta naturaleza. Por supuesto, ¿no? Que nosotros estamos en esa misma convicción porque finalmente
estamos trabajando para ello. Perfecto. ¿Algo más que le quieras comentar al auditorio, secretario? No, pues estamos en eso, lo que te digo, estamos trabajando. La instrucción del gobernador es seguir trabajando con todos los elementos para que se mantenga un proceso lo mejor posible, con éxito, y que tengamos candidatos electos el próximo 2 de junio. Perfecto. Gracias, secretario Jesús Oviedo. Bien. 9 de la mañana en punto, hacemos una pausa y regresamos con Miguel Zacarías.